Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a tratar de complacer a todos los miembros de la comunidad que me han pedido tantas veces que hable de la Goesia o Goetia desde el punto de vista de la historia del esoterismo. Y para comenzar, me gustaría comentar que al parecer, en un pasado lejano, convocar demonios y hacerlos esclavos, en un verdadero sentido esotérico, podría haber significado identificar y dominar aspectos negativos y desagradables de la psique ocultos en las tinieblas del inconsciente. Pero al parecer, con el paso del tiempo, la alegoría terminó prisionera de sí misma, o quizás se exageró a propósito para mantener alejados a los curiosos. Pero como fuese, el resultado dio una imaginería y una interpretación general que giró puramente alrededor de la magia negra y de la demonología. Etimológicamente hablando, la palabra Goesia proviene del griego goeteia, que significa encanto o encantamiento, por lo que el término latino ars goetia significa arte del encantamiento. Se puede decir que la Goesia intenta, mediante operaciones mágicas, obligar a los demonios a salir de las tinieblas para conceder dones al operador. Esta práctica obsesionó a muchos ocultistas de la Edad Media y el Renacimiento, y fue un fenómeno mucho más grande de lo que el público general imagina, aclarando que nunca se practicó sin miedo ni tampoco con buenas intenciones. En aquellos tiempos, la Goesia era el último recurso de los desesperados y de los ambiciosos que se rebelaban ante los acontecimientos de su realidad. Por supuesto, era practicada por gente que pertenecía al trasfondo de la magia en cualquiera de sus vertientes, especialmente la magia negra. La Goesia siempre fue una actividad de magos y no de brujos o hechiceros como a veces se dice, aclarando que muchos la han indicado como una práctica de magos operativos menores, diciendo que los grandes filósofos de lo oculto no han sido jamás goetas, por la sencilla razón de que no creían en el diablo o en los demonios en el sentido mitológico judeocristiano. Para entender el porqué del fenómeno de la Goesia en la Edad Media y el Renacimiento, hay que conocer el trasfondo histórico. Sabemos que en septiembre de 1398, la Facultad de Teología de París enumeró 28 herejías que debían ser castigadas, entre ellas negar la brujería. Es decir, no creer en los conjuros, la brujería y los demonios era considerado herejía, iba en contra del canon católico. El papado necesitaba al diablo para gobernar. Recordemos que hablamos de un orden político-religioso, por lo que los aspectos teológicos influían directamente en lo social y lo político. El diablo cumplía una doble función, por un lado infundir miedo al pueblo y por otro la justificación para la represión selectiva de los enemigos del Estado. Agripa, Paracelso, Cardan y otros esoteristas que sostenían que las personas acusadas de brujería no merecían la pena máxima o que la magia no venía del diablo sino del alma del mundo, fueron amonestados y perseguidos, salvándose ellos mismos solo por ser eminencias en sus profesiones o por tener mecenas muy poderosos. Así es que la propagación de la Goesia, sin querer, fue favorecida por este trasfondo. Algunos todavía se estarán preguntando, ¿cómo puede ser que la haya favorecido? Bueno, todo esto construyó una creencia general, incluso reflejada jurídicamente en las leyes, de que estas prácticas eran ciertas, lo cual era prácticamente igual a decir que eran eficaces, y de ahí su gran difusión en aquel período. El pensamiento básicamente era este: si las leyes me prohíben hacer tratos con el diablo, so pena de muerte, quiere decir que el diablo existe y que me puede dar lo que le pida. Se sabe que hubo muchas variantes del rito, pero las crónicas de la época describen que luego de una larga y detallada preparación, la ceremonia se realizaba durante la noche en lugares desiertos, sótanos privados, casas en ruinas o parajes siniestros, ya que nadie se animaba a transitarlos de noche. El oficiante generalmente iba vestido con una túnica negra sin costuras y sin mangas, cubierto con un gorro con los signos de la Luna, Venus y Saturno. También portaba una varita de avellano, que según la tradición debía ser cortada un miércoles entre las 11 y las 12 de la noche.
Esta varita había sido consagrada mediante ritos y llevaba escrita en el extremo más fino la palabra Yahvé, el nombre de Dios en hebreo, es decir, el tetragramatón. En el extremo grueso llevaba las letras A, G, L, A, que es un notaricón bastante habitual. Un notaricón es un acrónimo mágico-cabalístico utilizado para atrapar demonios. Agla sería el acróstico de las palabras Ata Gibor Leolam Adonai o Ayet Gadol Leolam Adonai, que quieren decir algo así como Dios es grande eternamente o poderoso por siempre. En realidad es más complejo y hay toda una historia detrás, pero hoy no vamos a meternos ahí. Con un carbón bendecido se trazaba en el suelo una circunferencia y frecuentemente se la duplicaba o triplicaba concéntricamente. Luego marcaban con precisión los 4 puntos cardinales formando una cruz, y esto era lo que se conocía como círculo mágico, en cuyo centro se creía que el mago estaría protegido de los demonios que iba a llamar. Para atraer a los demonios se escribían hierogramas y se dibujaban pentalfas con sus nombres. También se hacían fumigaciones con azufre y a menudo se sacrificaba algún pobre animal. El tipo de animal estaba relacionado al demonio en particular que se quería atraer. Finalmente, el mago leía en voz alta la invocación de un grimorio, donde el tono y el ritmo tenían que ser muy precisos y no podía equivocarse en una sola letra. Cuando el mago admitía compañeros en su círculo, estos debían permanecer en silencio. El único que podía hablar y operar era él. Por supuesto, lo más frecuente era que la sesión no aportase ningún resultado y el mago, convencido que había cometido algún error mínimo en la preparación o en el desarrollo, volviera a intentarlo otra noche, aunque a veces surgían incidentes que le hacían creer que había logrado su propósito, o por lo menos eso era lo que decían. Cuando el propósito de la ceremonia era efectuar un pacto, previamente se redactaba en un pergamino virgen y, por supuesto, se firmaba con sangre extraída del anular de la mano izquierda. Claramente existieron variantes del rito que utilizaron objetos y procesos mucho más horribles y bizarros, pero la idea es hacer una descripción general y que no me tiren el video. Creo que se entiende de qué iba la cosa. Los que practicaban la ceremonia se la tomaban muy en serio. De hecho, se estaban jugando la vida de verdad, ya que los que eran atrapados en esta acción eran quemados vivos sin que los jueces dudaran ni un segundo que habían tenido tratos reales con demonios. Los inquisidores distinguían 8 clases de pactos tácitos y 3 clases de pactos explícitos. Por ejemplo, escribir signos extraños, sigilos o recitar la fórmula de un grimorio era un pacto tácito, y realizar una ceremonia de invocación un pacto explícito. También es necesario aclarar que la literatura fue responsable de muchas ideas erróneas sobre la Goesia, a la que se conectó a menudo con la brujería campestre, siendo que en realidad era un asunto de personas cultas. Para empezar, como mínimo, debían saber latín y hebreo, ya que uno de los requisitos preparatorios es conocer el significado de todas las palabras que se pronuncian. Se sabe de muchos nobles e incluso de reyes que la practicaron. Enrique III de Francia se dedicó a ellas con sus favoritos, y se dijo que había conseguido los servicios de un demonio llamado Terragón. Aparecieron panfletos que describían sus operaciones diabólicas en el bosque de Vincennes. Todos estos rumores incitaron a un fanático religioso, el monje dominico Jacques Clement, a asesinar al rey en 1589. A fines del siglo XVI, cuando comenzaron a aparecer las historias del Dr. Fausto, se creía ciegamente que todos los episodios fantásticos que relataban eran ciertos. Estas historias tuvieron distintos autores, pero serían relegadas a un segundo plano por la magistral versión del Illuminatus Goethe que todos conocemos. Ahora bien, los grimorios que explicaban las reglas de la Goesia eran todos anónimos y apócrifos. El más célebre y antiguo es la clavícula o clave o llave de Salomón, que la leyenda atribuye al rey Salomón, aunque claramente es un texto pseudoepigráfico, y cuya composición real se cree bizantina. Aunque es innegable que el grimorio tiene influencias muy evidentes de trabajos anteriores de cabalistas judíos, de magia de genios árabe y aspectos de la magia grecorromana de la antigüedad tardía.
Es decir, fue una versión medieval de magia muy antigua, aunque no puede comprobarse una conexión real con el rey Salomón, lo cual no quiere decir que no exista algún tipo de relación. En Europa, las primeras copias manuscritas en latín comenzaron a circular en el siglo XII, pero se dice que su primera edición impresa, de 1515, fue traducida del hebreo, aunque jamás se vio el original. La clave de Salomón se divide en 2 libros, en los que se muestran los diagramas, herramientas e invocaciones que se necesitan para llevar a cabo las operaciones mágicas. En el texto, Salomón explica a su hijo Roboán los secretos que le reveló una luz en forma de estrella ardiente para obtener el goce de todos los tesoros terrenales y el conocimiento de todas las cosas naturales. A Salomón también se le atribuyó otro grimorio, el Vinculum Spiritum, que contiene exorcismos a los que se supone que no puede resistirse ningún demonio. En él se cuenta cómo encontró el secreto de encerrar en una botella de cristal negro a 1.000.000 de legiones de espíritus infernales, incluidos 72 de sus reyes, de los cuales los más poderosos eran Vilé I, Belial II y Asmodeo en tercer lugar. Otro grimorio de explotación goética fue el Enchiridion del Papa León III, publicado en Roma en 1525, lleno de cruces, sigilos, monogramas y palabras hebreas y latinas, donde los magos también se protegían dentro de un círculo de los ataques demoníacos. En sí, se trataba de una colección de plegarias secretas que supuestamente había ofrecido el Papa León III a Carlomagno con motivo de su coronación imperial, y que si se recitaban enteras permitían salir ileso de los peores peligros. Por supuesto, este también es un texto pseudoepigráfico. Otro grimorio goético fue el Dragón Rojo, datado en 1521, que aseguraba enseñar el arte de mandar a los espíritus celestiales, terrenales e infernales. Hoy sabemos que era una falsificación fabricada en Francia en la época de su publicación. Como decíamos antes, no solo los adeptos de la magia negra creían que tales grimorios podían otorgar poderes diabólicos. Los fieles de la magistratura y del clero también estaban convencidos. En 1623, Jean Michel, carpintero de Moulins, fue quemado porque se lo acusó de poseer un diablo dentro de una botella y de haberlo metido ayudándose del 4º libro de Oculta Filosofía de Agripa. El boticario Philippe Sanglant, que le había prestado dicho libro, también fue condenado. El mismo año, Philibert Delno, un sacerdote de Borgoña, fue ahorcado y por las dudas quemado, culpable de goesia. Supuestamente se había dejado corromper para encantar el castillo de Brandon con un espíritu que viajaba por el viento y perturbaba a sus habitantes de varias maneras. Esto nos lleva a un tema confuso. En general, se identificaba a los goetas como adoradores del diablo, pero en todo caso era algo más complejo que eso, ya que los goetas intentaban tener tratos con demonios, pero no se puede decir que adoraran directamente al diablo. Lo suyo era la demonología y no el satanismo. Por el contrario, intentaban ordenar a los demonios a que obedecieran en nombre de Dios, de Cristo, de la Santísima Virgen, de los ángeles, etc. Por ejemplo, el pseudo Agripa confeccionó una lista de los ángeles que hay que inscribir en los círculos para proteger al operador. Uno era el ángel de la hora, ya que efectivamente hay 12 ángeles del día y 12 ángeles de la noche, una creencia que deviene de la astrología egipcia. Otro era un ángel de la estación. Por ejemplo, los ángeles de la primavera son Carcasa, Coré, Amatiel, Comisosores y el jefe de ellos, Epuliguel. Otro texto goético fue el Grimorio del Papa Honorio, de 1670, una colección de exorcismos del Papa Honorio III, el papa que ordenó la destrucción de los cátaros. Miren qué ironía. Y muestra cómo dirigir a las potencias infernales amenazándolas con las potencias celestiales, donde el operador se jacta de poseer la gracia de Dios y de aprovechar las debilidades del diablo. Este conjuro es un claro ejemplo de cómo la miseria humana puede utilizar cualquier argumento infantil para justificar acciones perversas, aunque inevitablemente éstas tienen un alto coste. El ocultista Jacob Derson, en una descripción muy detallada, explicó que era preciso bendecir todo aquello que se fuera a utilizar en la ceremonia de goesia.
Este fabricó un libro de 10 plegos con pergamino virgen y lo purificó durante 3 días con incienso y verbena. Al cuarto día se presentaba en el lugar escogido, un lugar en el que no haya estado nadie desde hace al menos 9 días y que no lo esté 9 días después del rito. Trazaba 3 círculos concéntricos y sus respectivas inscripciones secretas y se encerraba dentro con un cerdo sobre el que pronunciaba una maldición en latín. Cuando los berríos del cerdo supuestamente indicaban que había sido poseído por los espíritus, Derson hacía el sacrificio. Es entonces cuando, según él, se hacía presente un demonio. Otro grimorio atribuido al conde de Saint-Germain, llamado La magia sagrada que Dios le dio a Moisés, aseguraba basarse en la tradición de un libro hebreo de 1458 en el que el autor, de 96 años, revela los secretos que había aprendido del mago Abramelín. Había que cumplir 38 requisitos para practicar esta goesia, como por ejemplo, tener entre 25 y 50 años, no comer carne, no dormir siesta, no utilizar palabras que no se comprenden y sobre todo estar exento de cualquier pecado. Asegura que el mago que es virtuoso cuenta con una gran ventaja, porque los demonios que se llaman se sienten molestos ante su virtud, tienen prisa por terminar el trato y no encuentran fisuras donde penetrar con su maldad. Dice lo siguiente: no se necesitan muchas ceremonias para hacer que los espíritus se vayan otra vez, porque ellos mismos están deseosos de alejarse después de la operación de goesia. Luego habrá que alabar a Dios y abstenerse de cualquier obra impura durante una semana. Pero bueno, más de uno dirá que una semana se pasa volando. Todo esto nos lleva a vislumbrar cómo en aquella época era muy difícil distinguir entre blanco y negro. Más bien, todo era gris. Los goetas, si bien no eran un ejemplo de catolicismo, ni mucho menos, tampoco eran completamente ateos o satanistas que convocaban a Lucífugo Rofocale. Podríamos definirlos como creyentes tenebrosos que se habían alejado de la fe, movidos por la voluntad de goce y de poder, y quizás muchas veces por una peligrosa curiosidad. Queridos amigos, les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse y denle a la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo, déjenme un saludo en los comentarios. Como siempre, quiero mandarles un fuerte abrazo a los mecenas de Patreon, que son los principales responsables de que podamos seguir creando contenido. Hasta la próxima.